Vamos a empezar con una muy breve introducción. Jesús empieza a ser famoso. Ahora diríamos que es trending topic en Jerusalén, en todo Israel. Acababa de alimentar a unos 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces, y la gente lo buscaba atraído por los milagros que hacía, básicamente, aunque también por sus enseñanzas, pero todos querían ver si eran capaces de presenciar algún milagro. Su grupo de discípulos nos dice que no paraba de crecer. Es el más numeroso que tenía hasta ese momento. Y en esta ocasión, el pueblo lo persigue hasta Capernaum y se preguntan cómo ha llegado el maestro hasta allí después del banquete de ayer en la otra orilla del río. Ellos no sabían que él había ido caminando por encima del agua, pero tampoco se lo dice. Y entonces llega el día que hace esta predicación en la sinagoga que marcaría un antes y un después. Es un texto muy largo y entonces lo que voy a hacer es centrarme en 6 puntos que quiero resaltar especialmente. Empezamos. Primero, la humildad por encima del espectáculo. Es curioso que aunque hacía muchos milagros, pocos interpretaban que él era el Mesías. Muchos lo llamaban maestro, Elías o incluso hasta Juan el Bautista. ¿Estaba fallando algo? ¿O era intencionada esta forma sutil de presentarse a las multitudes? Si nos fijamos, cuando hacía milagros habitualmente no lo proclamaba. Lo acabábamos de ver en el momento que él obvia cómo había llegado sin barca desde la otra orilla. Jesús no quería forzar a nadie a llegar a la conclusión de que él era el Mesías. Él lo evitó, de todas formas, anunciarlo a bombo y platillo y hasta reñía a los espíritus que él expulsaba porque lo anunciaban abiertamente. El Señor siempre se movía con prudencia, diciendo las cosas con suficiente sutileza para que se le entendiera perfectamente, pero evitando que hubiera una fe en la cual no actuara la fe, evitando provocar una creencia sin que actuara la fe. Si quisiera ir por la vía rápida, ya se hubiera tirado desde lo alto del pináculo del templo y todo el mundo lo hubiera visto volar con los ángeles, así como le intentó provocar el diablo en una de sus tentaciones al principio. O también si pensamos en el poder de la publicidad, ¿por qué no hubiera venido hoy y se hubiera presentado en un programa de máxima audiencia y hubiera hecho su entrada triunfal y hubiera salido en todos los telediarios, medios digitales? Pero la verdad es que se me eriza el pelo, ¿no? Solo de pensar en un Sálvame Deluxe televisando a Jesús 24 horas como un gran hermano, ¿no? ¿Cómo seríamos capaces de separar el show de la verdad? ¿O cuánto tiempo tardarían en bombardearnos con un montón de publicidad y merchandising, ocultando incluso y manipulando su imagen y su enseñanza? Él vino cuando vino, en el momento que tocaba por alguna razón. No obstante, a pesar de su humildad, sus palabras eran claras, al punto que con su palabra escrita y el poder del Espíritu Santo, incluso hoy somos capaces de conocer su plan de amor y salvación para todos. Punto 2. La expectativa humana frente a la divina. Jesús conoce a las personas y sabía que sus señales transformaban vidas, incluso que allí donde las hacía, pues había cierto impacto, pero no siempre acababan en una persona que abrazaba el evangelio que él proclamaba. Un triste ejemplo lo vemos en aquellos 10 leprosos, de los cuales solo uno, el que no era judío, regresa a Jesús agradecido por haberle curado, que leeríamos en Lucas 17. Pero hay una cosa clara. Aquellas personas que ayer tenían hambre y se saciaron, ahora identifican a Jesús como aquella persona que les puede satisfacer sus necesidades materiales, incluso los podría curar si estaba enfermo, y llegado el caso, podría incluso liberarlos de los romanos. Es genial, ¿no? Todo el mundo querríamos un amigo así y ponerlo en nuestro Instagram, ¿no? Eso siempre nos gusta. Pero en este punto, lo que vemos es que la multitud no buscaba saciar su alma. El rey David decía en uno de sus salmos: mi alma tiene sed del Dios vivo, que contrasta con este grupo de seguidores o followers, ¿no?, al que Jesús les tiene que pedir que dejen de perseguir aquella comida que perece y que miren más allá. Desgraciadamente,
vemos que se estaba generando una inercia negativa de gente que iba alrededor de Jesús solamente buscando aquello sobrenatural por encima de ese mensaje que el Señor les estaba explicando y que podía llegar a descontrolarse. Y de esto vemos un ejemplo en Juan 6:15, que es el versículo que cierra el milagro de la multiplicación. Y fijaros lo que nos dice. Juan 6:15 dice: Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Y por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Es tremendo, ¿no? Por eso al día siguiente Jesús va a intentar centrarles en las cosas celestiales, que es el texto de hoy. Aunque tristemente parece que están encasillados en cumplir normas religiosas o esforzarse para cumplir sus deseos, más allá de un cambio interno que les acerque a Dios. Y sabemos que es difícil salir de nuestra zona de confort o romper aquellas dinámicas que ya llevamos establecidas durante tiempo, incluso por nuestro propio bien. Pero Jesús no vino al mundo a ser popular ni a cumplir nuestros deseos como el genio de la lámpara, para nada. Por eso le responde que lo que pide Dios es que crean en Él como el enviado de Dios, en el versículo 29. Y ellos reconocen que ahora Cristo les estaba haciendo una propuesta clara, aunque lamentablemente no les encajaba en sus expectativas religiosas o políticas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, como encontramos en Juan 1:11. Vamos al punto 3 de 6. Las exigencias del pueblo incrédulo. Entonces esto último ya no les convence tanto y le piden una señal. Y siguiendo con el ejemplo del pan, le dicen que el único pan que realmente creen que viene del cielo es aquel maná que les fue dado a sus antepasados durante el éxodo de Egipto por Moisés. Y aquí Jesús enfatiza que ese maná no es el verdadero pan del cielo que Dios les estaba ofreciendo ahora, y que Él, como símbolo de ese pan, era el único que podía venir al mundo a dar vida. Sin embargo, la gente lo que recuerda es el gusto de aquel pan que habían comido la noche anterior, y con la explicación de Jesús ahora lo que interpretan es que Cristo les podía dar un alimento incluso mejor que aquel dulce maná. Y qué paciencia, ¿no?, tenía que tener el Señor. Somos a veces un poquito miopes, ¿verdad? Y entonces leemos una de las perlas más preciosas que podemos encontrar en la Biblia, el versículo 35. Impresionante. Dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El yo soy que Dios había utilizado para presentarse a su pueblo, aquí Jesús lo usa para mostrarles su DNI espiritual y enseñarles el verdadero significado de todo lo que estaba haciendo y predicando. Porque Dios venía al mundo para dar vida. Y lo que hace es vestirlo de conceptos básicos que todos entenderían, como el hambre y la sed, para que, aunque estuviera explicando nociones espirituales, ellos lo entendieran con el alma y no con el estómago. Pero Jesús denuncia que da igual los milagros que vean con sus ojos incrédulos ahora que volvían a pedir una señal sin tener en cuenta todas las que antes ya había hecho o incluso habían escuchado. Y es que de nada sirve si no abres tu corazón y haces tuyas las buenas noticias del Evangelio, que a su vez también cuentan nuestra triste historia de esa situación que tenemos, que necesitamos un antídoto ante esos efectos terribles y mortales de vivir de espaldas a Dios, y también nos hablan de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, que esto nos cuesta más aceptar y que preferimos negar. Pero para actuar en nuestro interior, Dios sabía que no servían grandes milagros. Esto no iba a generar una transformación profunda del corazón de las personas. Os es necesario nacer de nuevo, que leemos en Juan 3:7. Estaba hablando con Nicodemo, un sacerdote judío que se acerca a Jesús con interés y él le explica aquello que todavía necesitaba para reconciliarse con Dios, nacer de nuevo. Además,
Esta demanda de una señal se volvería a repetir más adelante. Si os acordáis, los fariseos le exigen una garantía definitiva para creerle sin fe. Y lo que hace Jesús es que les habla de su resurrección. Les habla del milagro de Jonás, que les explica que al tercer día regresó de aquel gran pez a su vida. No debemos tentar a Dios. No debemos exigir señales, pero Dios sabe que incluso viéndolas con nuestro corazón, si no está abierto y no es sensible, tampoco sirve de nada. Por ejemplo, en Hechos 2:13 van a oír a los apóstoles que están hablando en lenguas y que dicen, están borrachos, y se conforman. Fijaros, ni shows televisivos, ni más pruebas reiteradas sobre él. Si querían, ya podían de sobras creer. Por eso hay un punto que dice basta a su incredulidad persistente, porque es bien cierto que no hay más ciego que el que no quiere ver. Punto 4. Los fundamentos esenciales del Hijo de Dios. Jesús conoce perfectamente quiénes eran sus verdaderos seguidores, que a veces solo con unas poquitas palabras ya habían tenido suficiente para creer en él y no necesitaban nada más. Pero por amor a todos, Jesús argumenta de nuevo su esencia y su propósito. Y esto lo vamos a ver en 4 aspectos que detalla durante 15 versículos del 37 al 51 y que podemos resumir de esta manera. Sus 4 fundamentos. Primero, Él obedece a Dios el Padre como su Hijo venido del cielo. Por ejemplo, lo vemos en el versículo 38. Segundo, Él cuida de los suyos, los conoce bien y los protege, en el versículo 37. Tercero, su misión es dar su vida por nosotros, por ejemplo, el 39. Cuarto, Jesús promete resucitar a los creyentes, el 40, el 51, etc. Su mensaje es tan claro que ya no daba a discutir respecto a su divinidad al hablar que Él estaba tan cerca del Padre y que además Él era el pan de vida. Y les añade, además, que aquel maná tan valioso para ellos no había servido para que sus antepasados no hubieran muerto, pero que en Él sí que había vida eterna y resurrección. Fijaros, en ningún momento ha hecho falta que les diga que Él es el Mesías, porque todo lo que hacía, su mensaje, sus actos, solo podían venir del elegido que ellos estaban esperando durante tanto tiempo y que Dios les había prometido. Como decía Jesús, quien tenga oídos para oír, oiga. No obstante, los que conocían su procedencia civil ahora intentaban darle la vuelta y lo único que hacen es declararlo hijo de José, el carpintero de Nazaret, y lo rechazan. A pesar de todas las pruebas, las evidencias que Dios les había presentado ante ellos, se negaron a creer en Él. Entonces, Jesús pide algo importante. No murmuréis. Habían escuchado la esencia del Evangelio y era el momento de meditar y examinarse a uno mismo y no de buscar excusas. Y poco más se puede decir. Pero aunque hasta el versículo 51 nos podíamos alargar un poquito más para entrar en profundizar y analizar más el texto debidamente, lo que voy a hacer es resaltar un versículo que creo que destaca especialmente y así tampoco no me alargo más en este punto. Y es el 47. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Fijaros, no dice tendrá, dice tiene, porque la vida eterna nos habla de su atemporalidad, pero también de la calidad de esta. Y esto es algo que podemos experimentar aquí y ahora porque en Él nos da vida en abundancia, como leemos en Juan 10:10. Punto 5. El escándalo de la cruz. Entonces viene una fase en el debate que marcará un antes y un después que a mí me impactó. Jesús ya estaba un poquito harto de tanta incredulidad y entonces hace unas afirmaciones trascendentales que no son aptas para personas que no tuvieran un mínimo de madurez espiritual. Sus palabras cuestan de entender, incluso ofenden, y aparentemente
destrozarían el trabajo que un revolucionario de esa época estuviera intentando de aglutinar seguidores y lo que estuviera buscando hubiera sido fama o poder. Su primera afirmación controvertida está en el versículo 51. El pan que yo doy es mi carne, o mi cuerpo, que leeríamos en otras versiones de la Biblia. Los presentes ahora están alucinando con lo que oyen, ¿vale? Y empiezan a comprender que la persona que tienen delante no es como ellos esperaban. Todavía no acaba aquí la cosa. Jesús añade una segunda afirmación contundente. Dice: nos es necesario comer su carne y beber su sangre, que repite de diversas formas del versículo 53 al 58. No estaba hablando literalmente, no estaba proponiendo ningún acto de canibalismo, por supuesto que no. La propuesta de Jesús debía evaluarse bajo la sensibilidad espiritual y dejar de lado por un momento el limitado método de, dijéramos, creer solo lo que ven nuestros ojos o aceptar solo aquello que nosotros creemos. Y es que Dios sanador y Dios sustentador les encaja, les gusta, pero lo que es un Señor y Salvador nos cuesta más, ¿vale? Para personas que somos egoístas y soberbias como nosotros, eso nos cuesta un poquito más. Pues bien, era la época de celebrar la Pascua recordando el Cordero sacrificado. Y por eso Jesús también aquí añade la visión de la carne y de la sangre, pues creer en Él, sin su muerte expiatoria por los pecados, no salvaría a nadie. Repito, si crees en Dios, esto solo no marca la diferencia. Nuestra creencia debe fundarse por fe en el Jesús crucificado que resucitó al tercer día. Este acto es el que nos libera, el que nos abre las puertas a una relación personal con Dios y nos da acceso a esa vida eterna por amor, por puro amor inmerecido. Y si miramos con más detalle, cuando comemos algo o lo bebemos, esto no solo nos alimenta, sino que forma parte de nosotros mismos porque nuestras células lo asimilan. Y entonces esta afirmación nos está hablando también de aquella relación íntima que debería existir entre nosotros y Dios. Pues bien, la sinagoga ahí en Capernaum estaba en estado de shock. Versículo 60. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Si perdemos de vista que el Señor estaba usando cosas materiales y necesidades físicas para ilustrar grandes verdades espirituales, no vamos a ser capaces de comprenderlo correctamente. Yo creo que esto fue el problema de aquellos judíos que escucharon al Señor ese día y no quisieron asimilar sus enseñanzas por las implicaciones personales que esto tenía a nivel personal. Y después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste, ¿no? Ante esta reacción yo veo dos posiciones. O no entendieron nada y por su poca compromiso con Jesús rápidamente deshicieron aquel grupo de fans que habían montado, o radicalmente opuesto. Realmente ellos reconocieron que Jesús debía morir y se indignaron ante la profunda verdad que apuntaba a la muerte de Jesús en lugar del pecador y huyeron. ¿Por qué? Si no entiendes todo de Dios, ¿ya no lo quieres? Si no encaja con lo que tú esperas de Él, ¿ya no te sirve? ¿Ya no quieres saber nada de Él? Y es que queremos creer en Él sin dudas, sin poner a prueba nuestra fe, que todo sea fácil, cómodo, que jamás nos chirríe nada, como si nosotros fuéramos alguna especie de cliente que fuéramos a un restaurante de lujo y al que hay que satisfacer perfectamente todas sus exigencias. Danos una señal, repetimos igual que ellos. ¿Por qué hizo las cosas así el Señor? ¿Qué pensáis vosotros? Tal vez el problema no era que la enseñanza era difícil de entender, porque si hubiera sido así, yo creo que lo más lógico hubiera sido que se hubieran acercado al Señor y le hubieran pedido alguna aclaración, no se hubieran ido así sin más, ¿no? Creo que todo el problema radicaba en que la enseñanza de Jesús hizo clara la necesidad de su muerte como el único medio para traerles bendición espiritual y que les estaba llamando no solo a creer en Él,
sino también en el valor de su muerte sustitutoria. Y una vez más había aparecido el tropiezo de la cruz que hace mención en Gálatas 5:11. Parece que todos le abandonan ahora, y no sería la última vez. Todos sabemos que el pueblo del Señor muchas veces pasaba de un día de aclamarle al siguiente darle la espalda. Al poco tiempo tendríamos su entrada triunfal en Jerusalén, donde lo vitorean como un rey y a los pocos días ante Pilato le dicen «Crucifícalo, crucifícalo». Claro que lloró el Señor ese día, los conocía. Porque la cruz escandaliza. Sexto y último punto, la respuesta del creyente. Ahora Jesús va a su grupito de 12 apóstoles que él había seleccionado y escogido en persona. ¿Qué opinaban ellos? El versículo 68 es la clave. Importante, dejarme destacar que yo creo que el Señor siempre nos va a confrontar alguna situación, alguna realidad espiritual o doctrina que no vamos a entender, que nos va a costar asimilar, para que de nosotros salga lo que realmente hay dentro y que hagamos nuestro este versículo 68. Esta vez fue el pan y el significado de comer su cuerpo, pero sabemos de hermanos que están luchando con el concepto de la predestinación o de aceptar la divinidad de Cristo o incluso de la autoridad y la revelación de las Escrituras o, no sé, de la comida, si hay alimentos impuros o no. Siempre va a aparecer algo que va a ser duro de entender. Incluso hay cosas que Dios todavía no ha querido revelarnos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿Y cómo llegan a esta conclusión? Pues porque nosotros hemos creído y conocemos que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 69, responde Pedro como portavoz de los discípulos. Ay, pero aquí Jesús ya no se calla ni una y denuncia a Judas, que sin abandonar el grupo quedaba entre los 12, pero que tampoco no era uno de ellos, así como aquellos falsos seguidores que habían abandonado. Los que se van, pierden la oportunidad, pero los que se quedan y no experimentan la conversión tampoco sirve de nada. Judas guardó las apariencias, se camufló entre los 12, pero en su corazón no había fe y Jesús lo sabía. Por eso, pues corrige así la respuesta de Pedro, diciendo que uno de ellos no era un verdadero discípulo, incluso formando parte de ese grupito íntimo de compañeros de viaje, aunque ese día no entendieron la respuesta del Señor. De verdad, me impacta este texto. No es como el sermón del monte, que así suave, es apacible, o el hijo pródigo, que está hablando de segundas oportunidades, ¿no? Es el crudo desafío de decidir quién es nuestro verdadero alimento espiritual, que es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. No se puede seguir a Jesús a medias. No podemos seguir a Jesús con dudas. Y no me refiero a dudas sobre cosas que todavía no nos han sido reveladas en sus profecías o el poder interpretar el 100% de toda su revelación, que tiene cierta dificultad en las cosas que no tratan de nuestra salvación. También hemos de reconocer que nunca vamos a ser capaces de entender la profundidad y la grandeza de Dios y todos sus misterios. Pero la esencia del Evangelio nos habla de esos 4 puntos básicos incuestionables que habíamos visto antes. Recordémoslo. El primero es: Él es Dios Hijo obediente que vino al mundo. El segundo, nos ama profundamente. Tercero, se sacrificó por nosotros para salvarnos de las consecuencias mortales del pecado. Y cuarto, al resucitar, al tercer día, nos da la vida eterna. Son buenas noticias que hasta los niños pueden entender. Pero si no hemos creído en esto, sin dudar, no habremos reconocido nuestra culpa
Y sin pedir perdón y declarar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no ha habido un nuevo nacimiento. Todavía no hemos comido este pan de vida y seguimos huérfanos y alejados de Dios. Y añadiré que cualquier otra interpretación diferente a las intenciones de Jesús es errónea y se aparta totalmente de sus enseñanzas y propósito. O Él es Dios y también es nuestro Salvador, o no hay esperanza para la humanidad, y todo depende de un cruel azar y todo acaba cuando morimos. Nada que perder, todo por ganar. Después de este día iba a venir otro, donde el Señor Jesús nos habla y va a establecer su Santa Cena. Nos habla del pan, del vino, para que le recordemos hasta su segunda venida, donde Él va a venir, va a hacer nuevas todas las cosas y va a cumplir con sus promesas. Pero hemos de admitir que los tiempos no han cambiado demasiado. Todavía hoy nos cuesta aceptar la necesidad de la cruz para salvarnos o reconocer que Jesús es Dios. El mismo malestar en todos nuestros compañeros cuando les hablamos del Señor. Pero los valientes, los que somos sensibles a su mensaje, seguiremos poniendo nuestra esperanza en Él, nuestro pan de vida. Conclusión. Los falsos seguidores no eran honestos. Habían visto sus milagros, comido sus alimentos e incluso habían oído su mensaje y el de Juan el Bautista, pero nada de esto era suficiente para su mente cuadriculada y esos corazones de piedra. ¿Y tú? ¿Cómo vas a reaccionar? La esencia del Evangelio es fácil, como habíamos dicho, y nuestras dudas o confusión deberían apoyarse en esas cientos de veces que Él ha demostrado su amor y su poder, aunque sí que es cierto que a veces Él actúa de una forma sutil, como habíamos dicho en el primer punto, pero búscale de corazón y lo encontrarás, como hemos hecho muchos de nosotros. No estamos proclamando una fe ciega, sino que te acerques a Él con confianza, pensando que le puedes conocer si lo buscas en su palabra y que abras tu corazón como un niño, sin desconfiar. Jesús dice: el que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, y lo dice porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es un tesoro, hermanos. No obstante, Dios nos deja escoger. Él no quiere robots, pero hay una gran diferencia entre vivir de espaldas a Dios, tal vez solos en esta vida y sin esperanza, o vivir guiados por su Espíritu Santo, con un propósito eterno, al lado de nuestros hermanos de la Iglesia, con el poder de la oración en una mano y su palabra en la otra. Además, Cristo no maquilló su mensaje para agradar a su público, y nosotros, sus hijos, hoy tampoco podemos edulcorar sus enseñanzas. Esto le costó la vida a Dios, que mostró su amor infinito por ti y por mí, y que busca que le amemos y que le sigamos por fe. Pero Él también es justicia, y el camino opuesto te lleva al infierno, aunque este concepto hoy no nos guste, porque el pecado de la paga es muerte, Romanos 6:23, y todos somos pecadores, Romanos 3:23, y estamos condenados si no llega a venir Jesús a morir por nosotros, que Él no fue indiferente a esta situación y que hizo la parte más complicada. Pero el diablo y el mundo, nuestra sociedad, lo que van a intentar es cegarte y que veas ofensivo este regalo gratuito del perdón que nos está ofreciendo el Señor en sus buenas noticias del Evangelio. Porque hay una guerra espiritual entre el bien y el mal por tu alma, y lo que hoy decidas tiene consecuencias eternas. Voy a acabar. Primera de Corintios, capítulo 1, de los versículos del 22 al 24. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es un insulto, y para los no judíos locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, este Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Su pan
cura nuestra anorexia espiritual. Pruébalo y te alimentará para siempre. Y como habíamos cantado antes, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Él nos guíe y nos bendiga. Amén.